Muy, muy contento de estar acá una vez más en este su canal Doctor Caran 8K en YouTube. Soy Jorge Caran, doctor en Educación y Sociedad, magíster en TIC, psicólogo apasionado que vive por y para los videojuegos, y hoy quiero presentar impresiones alrededor de un interesantísimo videojuego, nada más y nada menos que este título poderoso. Aquí lo tenemos, un juego bien llamativo, Century Age of Ashes, algo así como la edad, siglo, edad de las cenizas. Y bueno, vamos a irnos con este interesante simulador de controlar a dragones, donde lo podemos jugar hasta 6 jugadores. Es un título con énfasis al proceso online. De hecho, es un juego gratuito en donde digamos que son los detalles cosméticos los que vienen a ser cobrados. Pero bueno, vamos a iniciar el juego, que por demás se puede jugar con mando. Y aunque parece que todavía tiene algunos elementos por ir mejorando, vamos a jugar un momentico el tutorial para conocer un poco de qué va, sobre todo en términos del manejo, ¿no? Del control, que por demás se ve bastante intuitivo. Vamos a asumir entonces el tutorial y pues si el tiempo lo permite entraremos a alguna de las batallas, porque pues todavía podemos encontrar alguna dificultad para encontrar otros combatientes, y máxime que si no lo jugamos bien, entonces menos, ¿no? Muy bien, lo primero que quiero destacar en el juego es su poderoso apartado visual. Es una delicia para la retina, ¿no? Vamos a dirigir la montura. Tacatela, como les digo, se controla con el mando, el gamepad, de una manera bastante intuitiva. Estas escenas de volar, esto es lo que en su momento quiso ser Superman de Nintendo 64. Es una mala comparación, lo sé, pero es que me acuerdo que uno empezaba ese juego asumiendo estos procesos de vuelo. Bueno, empezaba, seguía, continuaba y terminaba haciendo esto. Y aparte de eso, en ese juego había bug. Acá no. Aquí, como podemos ver, se maneja de una manera absolutamente intuitiva, ¿no? Listo, ahora vamos a acelerar. Listo. Aumentame el ritmo. Vean esto. ¡Oh, qué delicia! Vean esto. Bastante bueno, ¿eh? Y LT para frenar. Trin. Oiga, gráficamente es impecable. Frenemos. ¡Ah, qué delicia! Ay, me toca más. Frena. Listo. Oh. Recarga tu resistencia volando sobre grietas de energía. A ver, ¿dónde están las grietas de energía? No veo las grietas de energía. Pensé que era sobre los huecos, pero parece que no. Allá veo una, me pareciera. Bueno, tocó buscarlas. Vamos a ver. ¿Dónde están? Vuela sobre las grietas de energía. A ver, aceleremos. Pero no las veo. Ah, mírelas. Oh, qué genial, ¿no? Listo. Boss. Pulsa RT 2 veces y mantén la segunda vez para usar el boss. Se consume una carga de resistencia para impulsarte al máximo con tu boss. Muy bien. Mantengámoslo. Usa tu boss. A ver. ¿Qué es? Toca 2 veces. Listo. Tun tun. ¡Oh, qué delicia! Listo, otra vez. Y lo mantenemos. Muy interesante para el momento de volar. Saber tener control. Listo. Vámonos al infinito y más allá. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasa? Creo que me va a tocar bajar. Bajemos y nos recargamos energía. Listo. Ahora sí, vamos. Y
Listo. Muy bien, ahora columnas de aire. Pasa a través de las columnas de aire. Benefíciate de ganar mucha altitud. Las columnas de aire también restauran la resistencia. Bueno, la verdad yo lo veo absolutamente intuitivo. Ajá. Y... ¡ah, qué delicia! Vamos a ver. Bueno, puestos a comparar en el estilo de control, a mí me hace acordar de Ace Combat. ¿Sí? Por la manera tan cómoda como se vuela. Viento benigno. Recoge un viento bendito. Bendito, no benigno, bendito. Recoger un viento bendito te otorga resistencia ilimitada durante un tiempo. Vamos a por el viento. Ve por quizá como el viento. Van pasando. ¡Oh! Vuela e impúlsate hasta que el viento termine. Vuela, vuela. ¡Oh! Listo, perfecto. Acerqué uno acá. Uy. Marca y bolas de fuego. Alinea tu visión con un enemigo para marcarlo. Cuando estés a cierta distancia, el indicador de objetivo se pondrá en verde, momento en que la podrás disparar una bola de fuego con A. ¿Ok? Ok. Listo. A ver, vamos a buscar al enemigo y le disparamos su bola de fuego. Oiga, se siente uno como en Juego de Tronos también, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ay, a ver, ya casi. Ay, mire. A ver, baja. Ay. Oiga, resistente y eso que solo el tutorial, ¿eh? A ver, ahí. Venga. ¡Ah! La barra abajo de izquierda de la pantalla representa tu salud. Tu salud, la salud de un enemigo está representada por un círculo a su alrededor. Ve al enemigo y ve a la mía, ¿eh? Venga, le damos. ¡Ay, me descaché feo! ¡Ay! Y... ah, no, sí le di. Y aquí debo agarrar esto. ¡Ah! Vas a perecer. ¡Listo! Y llama aliento. A corta distancia los dragones usan su llama aliento para causar un gran daño al objetivo. Cuando aparezcan unos corchetes dorados alrededor del círculo de salud de tu enemigo, mantén B para reducirlo a cenizas. Esto tiene duración limitada, ¿no? Bueno, obviamente. Era de esperar, ¿no? Listo, vamos. Vamos a buscarlo. Y... ahí. Ah, listo. Habilidad. Uy, tenemos bastante cosa. Para algunas habilidades como tu rayo escarcha necesitas marcar antes de disparar. La raya escarcha dificulta el giro de tu enemigo. Hagámosle a ver cómo es. Marca al enemigo y usa tu habilidad. Vamos a marcar al enemigo. Enemigo, ven, ven a mí. Ya siento tu presencia. Oh, qué delicia, Acaba con el enemigo. A ver, oiga, pero sí. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Ahí. Listo. Poder. Para usar, para algunos poderes, como tu marca de cazador, necesitas marcar antes de disparar. Una vez has marcado al enemigo, puedes disparar bolas de fuego más rápidas con A. Oiga, qué buena pinta, ¿no? La verdad, muy, 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 muy atractivo este juego. Y promete partidas trepidantes. Bueno, vamos a marcar al enemigo. Enemigo. Ay, se me quita. Nada, no va a subir. Yo ya también sé volar más rápido. Veo que también. ¡Uy! A ver. Me gusta mucho la iluminación, el manejo de colores. Ahí.
Uy, que me estrelló. Ay, ¿qué se hizo? Uy, qué buen tiro. A ver, con mis bolas de fuego mejoradas. Ah, pero se me acabaron. Ven a ver si le podemos dar. A ver acá. Ay, me eludió. Creo que ya lo tenemos listo, ¿no? Vamos a ver. Ahí. Oh, creo que le dimos, ¿sí o no? ¿Será que no? ¿Dónde está? Ahí estuvo. Oh, ¿dónde está? ¿Onta? ¿Onta, bebé? Ahí está. Oh, ya es nuestro. Ya es nuestro. Está un poquito reacio a dejarse derrotar. Ah, uy, me lo dio rico, pero no va a ser por mucho tiempo. Déjate derrotar, ya eres mío. Ah, es que estoy mirando qué elemento me queda y no veo nada. A ver. Listo. Uy, el modo ira es una mejora temporal y potente de tu poder. Siempre que recibas daño de tus enemigos, tu nivel de ira subirá. Cuando esté lleno, pulsa Y para desatar el modo ira. El modo ira del acechante llamado Furia de Cazador usará tu marca de cazador contra todos los enemigos. Las muertes aumentarán la duración del efecto. Oh, aguanta bastante, ¿no? Vamos a usar el poder del modo ira, el poder del corazón. ¡Uy! Si tan solo te viera, Pereira, que estoy con ira. Como diría un cierto y polémico político por acá hace muchos años, estoy irónico. Ahí estuvo. ¡Oh! ¡Uy! Y... Pero ahí está, véalo. Y... Pero no se dejó. Espérate. No. ¿Dónde está? Y... Oye, y eso que estoy solo el tutorial. Y tiene su nivel de dificultad. Ah, aquí tengo que volverme. A ver, vamos a recalentarlo un poquito. Pero qué personaje para ser elusivo. Vamos a ver. Vamos a ver, ya casi, ya casi, ya casi. ¡Oh! A ver, me puse alteradísimo. Ay, pero qué cosa si me elude. Y ahí están. Oh, ay, Dios mío. ¿Dónde está? Hagamos la cámara reforzar energía. Pero se me perdieron. Están, mejor dicho, estas presas cercas, ¿eh? Creo que primero va a tener que derrotar a uno. Ah, ya eres mío. No huyas. Ay, ¿qué se hizo? Me pasé, ¿cierto? Y me están disparando. A ver si aquí. Ay, ya casi lo derroto. Listo, creo que ya bajé uno, sí señor. Y me queda otro. Listo.
Y está a punto, ya lo veo perecer. Listo. Ay María, y me dio duro. Escudo. Los escudos protegen tu salud contra el daño a tu alrededor. Es bastante completo el tutorial, ¿no? Vamos a recoger un escudo. Y listo. Esquiva de proyectiles, ¿verdad? Es un indicador rojo cuando hay un proyectil cercano que te tenga marcado. Representa la situación de proyectil en relación a tu personaje. Puedes esquivar un proyectil impulsándote y tomando giros cerrados o volando alrededor de obstáculos. Ah, qué bonito esto. Muy bien. Sí. ¡Uy, me dio! A ver. Ahí lo eludí yo. No he podido eludir. Ah, no, sí, ya lo di uno. Pero verá. Y... A ver, necesito eludir uno. Eludido. Muy bien. Hay momentos de correr y me falta uno, ¿sí o no? Pero verá. Uy, ahí viene. Métase por acá. Eludidos. Enemigo final, ya tienes todas las claves para desatar todo tu potencial dragonero. Como tarea final, elimina este último enemigo usando todo lo que has aprendido. Llegó el momento de la verdad. Vamos a ver qué tan buenos somos para... Ahora, eres derrotado muy rápido. No, vamos a ver. Ah, teman. Témeme. Voy al acecho. Te veo. Y tengo rabia. Ah, ¿qué dijo? ¿Que me iba a eludir? No, señor. Te veo. Y me eludió. Ay, le di para dejarlo anulado. Estoy usando todas mis habilidades, vea. Y... listo. Híjole. Uy. ¿Dónde está? Uy. Ahí. Listo. Eliminado. ¡Victoria! Bueno, mis amigos, aquí hicimos el tutorial para conocer lo que este juego interesantísimo ofrece. Recuerden, lo pueden probar, vale la pena, regala cosas incluso si lo jugamos muy pronto. Así que nada, apuntémosle a disfrutar de este poderoso dragón. De momento esto ha sido todo por hoy en Impresiones con el Dr. Karan 8K, quien se despide con la frase que caracteriza los espacios donde participa. No lo olviden, porque la vida es juego. Y recuerden, si esto les ha gustado, poderoso like. Si no, pues también pueden poner su dislike, yo no me voy a enojar, pero chévere que me digan qué debo mejorar. Abrazo a todos, mi gente. Se les quiere muchísimo. Dios les bendiga.